Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, a ver si alguien me ayuda con los marcadores. Está el Colo por aquí. Colo, ¿andás marcadores? Ya lo van a traer. Gracias. Hermanos, vamos a continuar aprendiendo sobre aspectos que tienen que ver con la familia. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema. ah, una de las cosas que aprendí hace muchos años es decir, uno puede ver. Si les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién es un maestro? ¿Qué me dirían, por ejemplo? Si les pregunto, ¿quién es un maestro? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Ah? Una persona que enseña, fácil, ¿verdad? ¿Ah? Pues yo digo, ustedes, ¿quién es un médico, por ejemplo? Díganme, ¿quién es un médico? ¿Mm? ¿Quién es un médico? ¿Mm? Y usted es un profesional de la salud, muy bien, ya sabemos qué hace, fácil, ¿verdad? Es fácil. Y les pregunto a ustedes yo, ¿quién es un padre? ¿O quién es una madre? ¿Se les dificulta a ustedes definir eso? No, ¿verdad? No, es difícil. Ahora, pero sí es difícil si yo les pregunto, ¿quién es alguien que inspira? ¿Cómo me definirían ustedes a una persona que inspira? Maestro, fácil. Un enfermero, enfermera, fácil. Un albañil, fácil lo podemos definir. Un ingeniero, lo podemos definir. Un arquitecto, lo podemos, muy fácil. Pero ahora díganme ustedes, ¿cómo me definen a una persona que inspira? ¿Cómo le llamarían ustedes? O cómo, por ejemplo, me pueden decir quién es o qué es una persona que inspira. Vamos a ver, me ayúdenme un poco. ¿Ah? Alguien que sirve de ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ujú. Una vida piadosa, moral, espiritualmente, dice el hermano Ángel. Bien, bueno, quiero compartir, este es un tema, hermanos, que lo compartí hace unos meses con unos padres en una institución educativa en Tegucigalpa, porque me pidieron que compartiera con ellos cómo ellos, de qué manera como padres podían inspirar a sus hijos al éxito. Bueno, entonces había que trabajar en la construcción de este tema, había que estudiar en buscar de qué manera nosotros como padres nos podemos volver y podemos llevar a nuestros hijos a inspirarlos a que tengan éxito. Porque en realidad, en el fondo, todos los padres, todos los que somos padres y estamos aquí, tenemos el anhelo y el deseo de que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, ¿sí o no? O alguno de ustedes tiene la idea de que su hijo o tiene el deseo de que su hijo o su hija fracase o le vaya mal en la vida. ¿Verdad que no? ¿Verdad? No es la aspiración que nosotros como padres tenemos para nuestros hijos. La aspiración que nosotros tenemos, el anhelo que nosotros tenemos para nuestros hijos es justamente que les vaya bien. De hecho, nos duele cuando nosotros vemos a nuestros hijos que van tomando decisiones, caminos, que sabemos que el resultado no va a ser el mejor. Hay dolor, hay sufrimiento. O sea, el anhelo nuestro es que nuestros hijos se destaquen, sobresalgan y sobre todo que tengan bienestar. En ese sentido, entonces, ¿cómo los padres podemos o cómo los padres pueden inspirar a sus hijos para el éxito? Bueno, vamos a orar. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia. Ruego, Señor, y pido una vez más para que seas tú
el que nos des la palabra que necesitamos para hacer lo que debemos conocer, tener y practicar en nuestra vida. Dios, para seguir aprendiendo y buscando tu dirección, buscando tu sabiduría para la construcción, Señor, de nuestro hogar, de nuestra familia y sobre todo, Señor, para poder cumplir con el compromiso y la responsabilidad que tenemos delante de ti de guiar a nuestra siguiente generación en el camino y en el conocimiento de la verdad, Dios, para que sus vidas sean usadas conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, tema de hoy es cómo los padres podemos inspirar a nuestros hijos. Vamos a escribirlo aquí si usted quiere tomar nota, pero para que usted de alguna manera, como los padres, podemos inspirar a nuestros hijos para el éxito. Y muy bien, ¿cómo nosotros podemos hacer también? Aquí tengo bastante escritura acá. Ustedes me pueden ayudar, qué piensan, qué creen y qué han aprendido, porque yo veo acá que habemos de todo tipo de padres, que tenemos niños chiquitos, unos que ya son abuelos, otros que tienen hijos grandes, y así, en base a lo que hemos ido aprendiendo en la vida a través de las Sagradas Escrituras, experiencias, ¿qué creen ustedes que podemos hacer en este sentido? Primero, yo quisiera que mirásemos en primera instancia este pasaje, mis amados hermanos, que nos ayuda a poder, como padres, entender la responsabilidad que tenemos en el sentido de criar, educar, orientar, dirigir a nuestros hijos. Entonces, hermanos, miremos ahí primeramente lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo leí muchos libros en función de esto y me encontré, hermanos, que todos los escritos, como principio, apuntaban a este pasaje. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y todos los escritos que yo consultaba y todos los artículos que yo estudiaba pegaban y empezaban con este pasaje y giraban alrededor de este pasaje. Y entonces pensé que como padres, este pasaje es como un uñero. ¿Saben ustedes qué pasa cuando uno tiene un uñero? ¿Saben ustedes qué pasa? Todo va a pegar ahí. Y fíjese que en el compromiso, en la responsabilidad que nosotros tenemos como padre, todo va a pegar ahí. Todo gira alrededor de ese pasaje. Y es bien interesante porque este pasaje nosotros nos muestra verdaderamente que como padres, en ese sentido, escúcheme bien, tenemos una enorme responsabilidad. O sea, como padres en ese sentido, tenemos una enorme responsabilidad. Y entonces ahí es donde nosotros podemos llevar a nuestros hijos para que tengan éxito, para que les vaya bien, para que cuando vayan creciendo y se vayan desarrollando, puedan por sí mismos, en ese sentido, ir tomando decisiones correctas. Pero miren, eso pasa por nosotros los padres, de instruir a nuestros hijos.
en las Sagradas Escrituras. Pero por otro lado también, hermanos, necesitamos no solamente entender el compromiso, sino también intencionalmente hacerlo. Y para eso, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que realmente el éxito de un hijo comienza con la inspiración de sus padres. Y tenemos la responsabilidad como padres de desarrollar el potencial que tienen nuestros hijos. Clave para nosotros los padres. Ahora, eso es clave. Instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, en el camino de Dios. Enseñarles. Ahora, miren, en esto, hermanos, también tenemos otra responsabilidad y yo quiero que podamos entenderlo por lo que le puedo decir. Mire, esto es importante en la base, o sea, esto es determinante en la niñez, en los primeros años de vida. Y es importante también que le vamos a crear a la par experiencias agradables en este sentido. Hay un estudio, está en un libro el estudio. El libro se llama Psicoterapia de Dios. Es escrito por un neurólogo sobreviviente, era un niño sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Se los recomiendo, ese libro es un espectáculo de libro que nos ayuda a entender el comportamiento adultos en relación a los niños. Entonces, hay un estudio que él muestra allí y dice, escúchenme ustedes, y aquí pónganse a pensar un poco en ustedes. El estudio dice que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a regresar a nuestras experiencias que tuvimos en la niñez. Escúcheme bien. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a regresar a las experiencias que tenemos en la niñez, si éstas fueron agradables. Y que nos rehusamos a las experiencias que tuvimos en la niñez si éstas no fueron agradables. Entonces él pone el ejemplo de en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en aquellos niños que fueron entrenados para la guerra. No quieren tener ningún tipo de experiencia, ni siquiera en el recuerdo de lo que vivieron siendo niños. Pero que si las experiencias fueron agradables, entonces siempre van a tener la tendencia a nosotros a regresar. Inclusive vamos a tener la tendencia a regresar al lugar donde las tuvimos. Y yo estaba estudiando esa parte porque esto tiene que ver con formación. Como ustedes saben que yo trabajo con maestros, con escuelas, entonces, y iglesias también, o padres, entonces yo tengo que saber cómo puedo ayudar a los padres y por qué decirles las cosas para que nunca pierdan la esperanza. Si hacen las cosas y al final tal vez las cosas no van saliendo como esperaban, pero podemos mantener la esperanza en ese sentido. Y resulta, hermanos, que nosotros en Tegucigalpa hemos tenido dos experiencias. Ahora que tenemos el grupo allá, hemos tenido dos experiencias de personas que se criaron aquí en la iglesia, se criaron con nosotros. Unos allá y otros acá. Y que viven en Tegucigalpa, desarrollaron su vida en Tegucigalpa, se fueron. Nunca se congregaron en ningún lado, pero se han dado cuenta del grupo que tenemos en Tegucigalpa y han dicho, yo quiero ir. Lo que les quiero decir es esto.
Esto fue como una lección para nosotros, bueno, menos para mí. Entonces, nos ponemos en contacto y les invitamos y los vamos a traer. El asunto es esto, ¿no? El asunto es esto, mire, mire cómo uno hace clic con estas cosas cuando trabaja esto en la niñez. Y entonces cuando llegan al grupo, o sea, somos los mismos de aquí, somos los que crecimos acá, estamos cruzados ahora ahí en familia, pero el hecho es que con estas personas tuvimos experiencias cuando éramos hipotes aquí y ahora, aunque nos habíamos separado 20 años, 15 años o 20 años, cuando nos reencontramos es como hacer ese clic. Y entonces aparecen esas experiencias y yo me acuerdo cuando estaba chiquita e iba a la iglesia, hacía esto y el otro, y el pastor Neri nos decía y me ponía, y yo me acuerdo que hacía y esto, y claro, plac, 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 todo encaja. Y vuelven a tener esas experiencias agradables que tuvieron acá, en su niñez, en la iglesia. Y se das cuenta y empiezan a contar la historia. Y es como que si esos 15, 20 años, ¿verdad? No haya sucedido. Se conecta inmediatamente. ¿Me doy a entender? Se conecta inmediatamente. Entonces, hermanos, esto es muy importante para nosotros los padres. ¿Por qué? Porque podría ser que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, podría ser, hermanos, que nosotros estamos compartiendo con nuestros hijos, pero en la medida que van creciendo, de repente vemos nosotros que van perdiendo el interés, de repente van tomando algunas decisiones, pero no debemos de perder la esperanza, descansar en el Señor y acordarnos y tener la fe y la confianza de lo que hemos sembrado, de lo que hemos hecho en su niñez, porque tarde o temprano posiblemente vuelvan y retomen y tomen en cuenta lo que nosotros les hemos enseñado, les hemos modelado, lo que les hemos creado. Y entonces se cumpla lo que dice el Señor en su palabra cuando dice que debemos de instruir a nuestros hijos en su camino y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. En este sentido, mis amados hermanos, es muy importante porque yo he podido ver claramente, pero mis hijas tan pequeñas todavía no toman grandes decisiones, pero un día las van a tomar. Por ahora los tomo yo. Pero puede ser su vivencia, puede ser su experiencia, puede ser lo que usted está viviendo, pero es importante que nosotros cumplamos con esa responsabilidad. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo al respecto que nos pueda ayudar a animarnos entre nosotros acá, de repente en lo que estamos haciendo o en lo que hicimos o que nos puedan ayudar. Sí, claro. Yo me ponía a pensar en que realmente la palabra del Señor no hay ninguna área, no hay ninguna área en la cual no nos incluya, en el área financiera, en el área de relaciones, en el área del cuidado del cuerpo, en el área de la salud, en el área de la familia, en el área de comunidad. Entonces, si nosotros somos dirigentes en enseñar a nuestros hijos cómo ellos deben comportarse en todas estas áreas, entonces muy probablemente ellos tengan el éxito. Pero no hablamos de éxito solamente en un área, por ejemplo en el área espiritual. Cuando dice la Biblia, instruye a niños en su camino, en el camino del Señor, no solamente persigue que ellos tengan éxito en su vida espiritual, sino que el éxito sea realmente en todo lo que tiene que ver con su vida, ¿verdad? En su trabajo, en los estudios, en su relación de familia, partiendo del hecho de que la Biblia habla realmente de todas las disciplinas y de todas las áreas. Entonces,
si nosotros desconocemos la escritura y no somos diligentes en enseñar, digamos, determinada área a nuestros hijos, puede ser que ellos planteen el futuro sobre esa área. Pero entonces, conozcamos la escritura y seamos diligentes en compartir todo el concepto de la palabra del Señor a nuestros hijos para que no flaqueen. Y la clave aquí somos nosotros los padres. La clave aquí somos nosotros los padres. Somos nosotros los padres la clave. Ahora, hay algo bien importante también en este sentido. Hay un principio que dice que nuestros hijos realmente aprenden más de lo que ven en nosotros que hacemos que lo que nosotros les decimos que hagan. Y eso es cierto. Por ejemplo, una vez estábamos en un programa de televisión y nos pregunta, andaba con un escritor argentino que se llama Adrián Intrieri, andábamos haciendo un evento en Tegucigalpa, sobre cómo educar a una generación que no quiere ser educada. Y entonces estábamos en un programa de televisión haciendo la promoción del evento, y entonces la presentadora nos preguntó cómo se hace, y pongan atención por favor, porque esto es importante, porque les puede pasar. Uno no está exento de estas cosas. ¿Cómo se hace para hacer, por ejemplo, que un adolescente obedezca? Porque fíjense que en realidad tenía mucho sentido la pregunta, porque es como un poco fácil cuando hacer que los niños obedezcan, ¿no? Usted usa, por ejemplo, la fantasía con un niño y lo hace. Pero cuando ya van teniendo de alguna manera cierta conciencia de algunas cosas y ya nosotros no los podemos motivar con algo fantasioso, entonces tienen su propio criterio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entonces, una de las cosas bien importantes y es a través, solamente se puede a través del ejemplo. Te repito, solamente se puede a través del ejemplo. El viernes me escribió una madre muy preocupada por su hija que tiene 18 años, porque se le fue con el novio. Y entonces me pide ayuda a mí para saber qué puede hacer con su hija que se le fue con su novio. Y me dice, y esta es la segunda vez que se nos va, porque hace 15 días se había ido con él, entonces vine yo con el papá, la fuimos a traer a la casa, que se había ido. Pero me dice, creo que se volvió a ir, porque desde ayer no ha regresado a la casa, no me contesta el celular y estoy tremendamente preocupada, creo que se volvió a ir. Pero miren, yo conozco la historia de esa familia. Yo conozco la historia de esa familia. La familia ha sido un desastre. Y entonces, ¿con qué? ¿Con qué autoridad moral el papá va a traer a su hija? ¿Cómo no se va a volver a ir? ¿Qué peso tiene que el papá la vaya a traer? Se hace un desastre en su vida. Se ha dado un mal ejemplo. ¿Cómo? Y no hay otra manera. Díganme ustedes con qué autoridad un padre le puede decir a su hija lo que estás haciendo. Va a fracasar tu vida. O sea, hermanos, el poder del ejemplo. Ustedes tienen problemas con sus adolescentes. No tienen ninguna autoridad sobre un adolescente como padre y como madre
Si ustedes no les han dado un buen ejemplo, no tienen. Pero si ustedes han modelado sabiduría, prudencia, responsabilidad, temor a Dios, confianza, han sido responsables en todos sentidos, como madres y como padres, han instruido, ustedes tienen toda la autoridad para hacerlo. Díganme, ¿qué les puede reclamar un hijo a ustedes cuando está en rebeldía si ustedes han sido buenos ejemplos? ¿Qué les pueden reclamar? Dígame, ¿qué les pueden reclamar? Dígame, ¿qué les puede decir un hijo adolescente en ese sentido? O un adulto, que ustedes tienen hijos adultos y ustedes los van a corregir. Díganme, ¿qué tiene que contradecirles o reclamarles? Entonces, por eso es importante. Insisto que en este sentido nosotros tenemos una gran, enorme responsabilidad. Cuando yo veo comportamientos y actitudes en mis hijas que no me gustan, yo lo primero que digo es, seguro eso lo haber aprendido de mí. Y entonces me pongo a pensar y a reflexionar. Cuando yo, por ejemplo, le reclamo a mis hijas que a veces dejan la ropa que se cambian encima de la cama. ¿Y por qué deja esa ropa ahí encima de la cama? Ajá. Y de repente, cuando yo salgo corriendo de la casa y salgo y miro la mismita ropa, nada más que es la mía en mi cama. Y le digo a Karen, ¿cómo les puedo yo reclamar a mis niñas? Le digo yo, lo que hacen. Y mirá, le digo yo, hacemos exactamente lo mismo. Y entonces me pongo a pensar. Eso es un ejemplo en un sentido, digamos, de cosas. Pero ¿qué en otras? Que tienen que ver, por ejemplo, con decisiones que tienen que tomar, como por ejemplo, decisiones con el dinero, decisiones con quién relacionarse, con quién llevarse, decisiones de cómo tratar a otros, decisiones, por ejemplo, trascendentales en la vida, como a qué se van a dedicar. Entonces, hermanos, es una gran y enorme responsabilidad que tenemos en estos ejemplos. Bueno, yo quisiera conocer si ustedes tienen alguna experiencia en este sentido y tal vez qué lección podemos aprender de esa experiencia que ustedes han tenido. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Mm? Yo miro aquí a doña Dilia, que puede ser mi tatarabuela. ¿Mm? Tiene mucha experiencia, me imagino yo, o, o experiencias vividas a las cuales podemos aprender. ¿Mm? O Marvin, ¿qué experiencias ha tenido? Manu Ángel, ¿qué experiencia ha tenido? Man Isabel, ¿sí? Puedo decir la importancia de enseñar la palabra de Dios a los niños, como dice el versículo que usted citó. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros fuimos 4 hijos. Creo que está apagado. ¿Ah? Ok. Fuimos 4 hijos, 3 mujeres y un varón, criados por una madre soltera. Ujú. Lo importante de ellos que ella conoció al Señor cuando nosotros éramos pequeños y nos instruyó, nos enseñó la palabra del Señor desde muy pequeñitos. Fundamentó nuestras vidas y no es que fuimos excelentes hijos, porque no llegamos a la excelencia solo con la ayuda del Señor, pero sí tratamos de seguir las instrucciones de nuestra madre, lo que ella nos enseñó. Mi hermano se apartó un tiempo,
Le dijo, mamá, yo no puedo seguir con ustedes, yo me voy a ir a trabajar con mis tíos, trabajar el campo y ahí le voy a traer frijoles, maíz y café. Pero las cosas no fueron así. Lo importante es que mi hermano sí, agarró el mundo, pero lo dejó. Volvió a las enseñanzas que mi mamá nos había dado. Se preparó como laico para servir al Señor y gracias a Dios todos perseveramos en las enseñanzas de nuestra madre, pero la clave es instruir, fundamentar la vida de los hijos. Gracias, hermana Dilia. ¿Alguien más? Préstele ahí el... Gracias. Sí, hermano Ángel. Hablando de los Lo escucho. adolescentes, es la etapa de la rebeldía, ¿verdad? Ujú. Ellos no quieren hacer nada. A veces ni quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros como padres cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Vaya, bueno, en algunas ocasiones, alguna de nuestras hijas dijo, no, hoy no quiero ir a la iglesia. Vaya, no le dijimos nada, pero al regreso hablamos con ella porque no quería ir a la iglesia. ¿Usted ha visto eso en nosotros? Que no queremos ir a la iglesia. Todo que un programa, martes, miércoles las hermanas, jueves, estudio bíblico, los sábados. Bueno, estaba bastante llena la semana, pero había más de alguna ocasión, no quiero ir. Entonces, pero el asunto es que ellas entraban en razón, no, sí, yo debo de ir a la iglesia. Cuando no quieren hacer algo, no sé si va con la psicología, ¿verdad? Aquí uno pone en práctica algunas estrategias. Pero una de las cosas es que aunque ellos o ellas no quieran hacer las cosas, hay que obligarlas a que las hagan, ¿verdad? Si no quieren ayudar en la casa, tienen que ayudar. Ellos tienen que darse cuenta que son parte del equipo y que tienen responsabilidades que cumplir. Hayan ganas o no hayan ganas. Entonces, bueno, gracias al Señor por las 3 hijas que tengo, ¿verdad? Y que sirven al Señor. Entonces, como le digo, hay algunas cosas que ahora nos dice Ruth, en aquel tiempo, si yo hubiera sabido esto, dice, como ella en su área de trabajo, dice, ustedes hubieran ido presos, ¿verdad? Pero realmente dice, pero si no hubiera sido así, no fuera lo que soy. Entonces, incluso desde pequeños, ellos traen su punto de querer dominar a los padres. Y un ejemplo muy típico para los padres y con los niños de 3, 4, 5 años, ¿verdad? 3 años en adelante, cuando va a una tienda, ellos le quieren exigir, cómpreme este juguete, cómpreme esta muñeca, cómpreme este carro, y todo lo que quieren, ¿verdad? Y si no se lo compra, se le tira al piso y le arma la rabieta. Entonces, en cuestión de compras, desde antes de salir, miren, nosotros solo llevamos esto y esto y esto.
Ellos sabían que no tenían que pedir nada, ¿va? Pero habían ocasiones en que nos armaban las rabietas y solo 3 veces se nos tiraban al suelo. La primera la levantaba con 3 fajazos. La segunda, miró lo que le pasó la primera vez, sí. Entonces, ¿quiere? No, se levantaba. Y la tercera, entonces, se tiró, bueno, ya sabe. Entonces, no lo volvían a hacer. Creo que tiene que ver con el carácter de los padres. Algunos que nos volvemos más alcahuetes, ¿verdad? Es la palabra. Que les otorgamos cosas, actitudes, cosa que me molestó a mí siempre es que el niño le pegara en la cara a la mamá o al papá cuando lo tiene chineado. Y la mamá, no me pegue, ya lo voy a pegar yo. No, no tiene que andar diciendo eso, ¿verdad? Mire, le voy a dar esto y esto por esto que hizo. Entonces, pero a veces solo amenazamos. Los padres no tenemos que amenazar a nuestros hijos. Sencillamente exigirles que hagan lo que tienen que hacer. Bien, gracias, hermano Ángel. Pásenle ahí, por favor, hermano Leo. Y escuchemos al hermano Leo, que nos ayude ahí con la enseñanza. En mi experiencia como padre, lo que yo siempre observé en mis 4 hijos, en mis 3 hijas y mi hijo, es que nunca querían hacer las cosas voluntariamente. Siempre, todo lo que tiene que ver con la iglesia, nunca vinieron voluntariamente. Pero una de las cosas que hicimos con Irene es que eso no nos interesó. Siempre, siempre, siempre estuvieron con nosotros en la iglesia. Y yo, en mi punto de vista, considero que es un error que ustedes piensen que porque su hijo es recién nacido no van a venir a la iglesia. Aquí nuestros hijos vinieron a dormir a la iglesia y eso no nos interesó a nosotros. Aquí estaban dormidos, chiquitos, pero aquí estaban. Y yo pienso desde mi punto de vista, porque como es instrucción a nuestros hijos, es que el error muy grande que pueden hacer los papás es pensar que no van a venir a la iglesia con ellos cuando están tiernitos. O pensar que vienen a hacer bulla. Nosotros los líderes tenemos que ser muy tolerantes con los niños chiquitos, que aunque hagan bulla, ellos deben venir a la iglesia. Y los papás aquí deben de saber, los padres jóvenes que tienen sus niños tiernitos, ustedes no se preocupen por traer sus hijos tiernitos a la iglesia, aunque vengan a hacer lloretas aquí, porque tenemos que tener mucha paciencia, porque eso es mucho más importante, es más importante que ellos estén presentes al llanto que puedan provocar en algún momento. El llanto de alguna manera lo podemos resolver, pero el hecho de mantenerlos ausentes de la iglesia, ese es un grave error, ¿verdad? Una de las cosas que yo recuerdo que nos dio muy buen resultado es que a nuestros hijos de lunes a viernes les dejábamos tareas de lectura. Y una de las maneras que yo evaluaba si lo habían hecho es que tenían que prepararme resúmenes el viernes que yo venía o en la tarde. Y cada uno de ellos me preparaba un resumen, me explicaba en qué consistía lo que habían estudiado. Y las tareas eran porciones bien cortas para cada día, de lunes a viernes. Y yo venía y revisaba todos esos resúmenes o ellos me los explicaban, ¿verdad? Y pude ver, y no es que lo hacían con voluntad, por supuesto, a regañadientes, a enojos, no es que lo estaban haciendo
queriéndolo hacer. No, era una orden que yo les daba y que tenían que cumplirla. Y mi Irene pues ayudaba a que se cumpliera esa orden. Y todos los fines de semana, mis hijos siempre estaban en la iglesia y no nos importaba si querían o no. Y no venían de buena gana. Pero eso no importó. Cuando salíamos a hacer evangelismo, ellos tenían que andar con nosotros haciendo evangelismo. No es que querían ir, pero no nos importó. Ellos siempre fueron, ¿verdad? Entonces, creo que el hermano Ángel puso un aspecto muy fundamental, que el carácter de los padres es crucial para que nuestros hijos puedan ser encaminados en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es suficiente. No necesitamos nada más, solamente la palabra de Dios para que ellos puedan ir en ese camino. Y creo que hay un aspecto importante que también Ramón toca y tiene que ver con el ejemplo, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que los padres manden a sus hijos, pero ellos no vienen. Eso es triste y eso va a tener un impacto completamente negativo en sus hijos, porque usted le está diciendo a sus hijos que para usted no es tan importante venir a la iglesia, pero que vayan ellos a ver qué aprenden allá. Ese es un grave error, mis hermanos. El ejemplo es fundamental y no solo en la iglesia, ¿verdad? Es fundamental cada día, porque lo que ellos ven hacer en nosotros van a valorar lo que la palabra de Dios dice si nosotros lo estamos haciendo. Pero si nosotros les decimos a ellos que hagan, pero nosotros no somos ejemplos bajo el término de la palabra de Dios, eso es desastroso, el concepto que ellos se van a tomar de nosotros y de la importancia de la palabra, ¿verdad? Entonces, y yo veo, mis hermanos, que mis 4 hijos, después de los 15 años, ya no necesitamos que vinieran a la iglesia obligados. No sé si lo hacían, aunque sea de mala gana, pero por su propia cuenta venían a la iglesia y ellos ahora aman la iglesia, aman los ministerios y participan en ellos, ¿verdad? Entonces yo veo un resultado muy bueno si nosotros los instruimos bajo los términos de la palabra de Dios. Hermana Carmen también quiere participar. Vamos a darle el micrófono para que escuchemos. A mí me interesa mucho, hermanos, que conozcamos sus experiencias Yo para que pienso de ahí, que, para que de ahí también saquemos lecciones. yo pienso que la gracia de Dios es bien, es lo más importante que tenemos, porque no todas las personas que estamos aquí en la iglesia es que hemos tenido unos papás que nos han enseñado. Podría decirle hasta una persona que está ahí al frente enseñando, ¿verdad? Pero eso fue la gracia del Señor. No es que tampoco no es importante, es sumamente importante que nosotros los papás debemos de dar el ejemplo, debemos de mostrarle a los hijos, porque estamos hablando de maestro. Entonces, Dios es el mejor maestro. Y cualquier cosa que a nosotros igual no nos parezca, nosotros debemos de tener la mirada puesta en el Señor, porque nosotros nos equivocamos como papás, no somos perfectos, nosotros nos equivocamos, pero lo importante es que nosotros siempre le digamos a los hijos, usted la palabra de Dios dice. Yo siempre me recuerdo de Leoncito que él siempre igual nos decía a nosotros, usted siempre dígale a su hijo, usted no debe de robar porque la palabra de Dios dice. Entonces cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios dice, eso tiene impacto. Pero cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, eso muy poco impacto tiene. Pero cuando nosotros decimos, ve, es que mire, ve, yo sé que esto es así, pero la palabra de Dios dice, eso dice la palabra de Dios, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos un mejor maestro que es Cristo Jesús. Nosotros como padres somos maestros. Ustedes como predicadores igual también son maestros, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Gracias, hermana Carmen.
vamos a ir terminando. Una de las cosas importantes que como padres debemos hacer es ser perseverantes, muy perseverantes, tener paciencia, porque muchas veces los frutos o los resultados no se dan de la noche a la mañana. Y esto los padres tenemos que aprenderlo, porque lo he visto mucho en el hecho de que a veces quieren que los resultados sean inmediatos. Y no son inmediatos, hermano. Yo recuerdo una madre también que tenía un hijo, en ese tiempo el niño tenía 13 y ella había instruido muy bien a su hijo. Era una madre soltera, tenía un único hijo y tenía 13. Y entonces me dice, Miguel Ramón, yo no sé qué hacer, decime qué hago con mi hijo. Y yo lo conocía desde chiquito a él. Y, y entonces, y una de las cosas que le decía yo, tenga paciencia. Pero es que mira que hace esto, que hace lo otro, que yo le digo que haga y no hace y todo lo cuestión. Tenga paciencia, que un día se le va a quitar. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Me decía ella así. Cuando cumpla 21, le digo. Y tenía 13. ¿Cómo? Dice, tengo que esperar unos 7 años. Y mientras tanto, ¿qué hago? Seguirle teniendo paciencia, le digo yo. Usted siga adelante con él y va a ver que se le va a quitar. Miren, hermano, cuando cumplió 21 años, ese hipote cambió. Así fue. Hay que tener paciencia. Y yo me pongo a pensar muchas veces en mí, que a mí a veces me cuesta aprender las cosas que puedo decidir, que tengo una voluntad, digamos, determinante en ese sentido, que se estima o que se espera que yo no actúe de manera impulsiva, sino de manera racional. O sea, si me cuesta a mí, ¿cuánto más le cuesta a un niño, a un adolescente? Pero hay que tener paciencia y hay que ser muy perseverante en ese sentido y confiar en que lo que estamos haciendo algún día va a tener algún resultado. Imagínense ustedes si el hermano Leo se hubiera desanimado o no hubiera persistido, ¿verdad? Por las rabietas que le hacían sus hijos. Pero dice, a mí no me importó, eso a mí no me va ni me viene, eso a mí me resbala. O sea, usted va. Le guste, no le guste, quiera o no quiera, le parezca o no le parezca, usted va. Así, usted va. Y una de las cosas es importante, hermano, es la firmeza. Otro aspecto importante es la firmeza, ser constantes y firmes. Cuando nosotros carecemos de estos dos elementos, los resultados no son los mejores. La constancia y la firmeza, la constancia y la firmeza. Entonces, no sé cuántas veces le hicieron rabieta al hermano Leo sus hijos en relación a lo que no querían venir a la iglesia o que tal vez no querían ir a evangelizar o que no tenían que ir, que allá lloviera, tronara, hubiera lodo, no hubiera lodo, ¿verdad? Si iban caminando o iban ¿cómo le llamaba? La carreta, ¿verdad? O sea, a mí no me importa lo que usted piense cómo nosotros vamos. No sé cuántas veces. Pero él fue firme y constante. Fue firme y constante. Fue firme y constante. Hermanos, hay una cosa que quiero que ustedes siempre tengan presente. Es que, hermanos, no solamente tenemos una responsabilidad con nuestros hijos en ese sentido, sino que también, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios como padres. En el papel, en el rol de ser padres, tenemos que glorificar a Dios. Me dice Soilita el otro día, no, papi, no, porque tenemos una regla para dar reglazos, ¿verdad? Y ya saben cuándo amerita. Y entonces me dice, no, papi, mira, hija, le digo yo, tengo que hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, nunca tengo ganas de hacerlo, pero tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, y esto se lo dije la semana pasada, si no lo hago, le digo, fallo delante de Dios y te hago un mal. Y no voy a hacer estas dos cosas. Ni voy a quedar mal delante de Dios, ni te voy a hacer un mal. Así de que te tocan 2 reglazos. Sí. Y lo voy a hacer. Y me los aceptó, o sea, racionalmente me los aceptó y dijo, está bien. Entonces, ya se acabó. Y para mí, ahí terminan las cosas. Y le digo yo, aquí termino todo. Démosle la vuelta a la página y sigamos adelante.
Ya. Y al siguiente día es otro día y haremos mejor las cosas. Vos y yo haremos mejor las cosas. Seguimos adelante. Pero yo quiero dejar esto en la mente de ustedes, es que tenemos esa responsabilidad no solamente con nuestros hijos, sino también delante de Dios. Y debemos de cumplirla. Y por encima de todo, es cierto, hermano, descansen en la gracia, descansen en las promesas de Dios, descansen y tengan esperanza. Otro aspecto, oren muchísimo por sus hijos, por sus hijas. Yo me acuerdo cuando era soltero, escuché muchas predicaciones y enseñanzas y testimonios de hombres y mujeres que oraban por los esposos y por las esposas de sus hijos. Ahora, hermanos, yo soy padre y tengo 2 hijas. Hago lo mismo, oro por con quién se van a casar. Y oro por esa persona, porque ¿saben qué? Esa persona ya existe, fíjense. Ese niño es un niño ahora o es un joven. Espero que no se casen con un viejo, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Entonces, ¿es un niño o es un joven ahora? Por ese yo oro. Oren ustedes por sus hijos. Por esa decisión que van a tomar. Si es la voluntad de Dios, porque ahí no se casen, ¿verdad? No sé. Ese es designio del Señor. Pero orar por ellos es muy importante para que la gracia de Dios se manifieste en ellos, se manifiesten en ellas. Y esperar, hermanos, que Dios haga la obra y en ese sentido entonces podemos tener la esperanza de que tomen buenas decisiones, aunque en muchas se van a equivocar, pero que aprendan de esas decisiones que toman de manera equivocada, pero que aumente la esperanza de que puedan tener éxito en la vida y que nosotros les modelemos cómo puede ser eso. Les seamos un referente de inspiración. Que en algún momento de la vida puedan decir que quieren ser como nosotros en todos los aspectos. Me gustaría ser como mi mamá, me gustaría ser como mi papá. Yo recuerdo que mi papá hacía, por eso yo lo hago, ¿verdad? Mi motivación, mi enseñanza, su modelo, su ejemplo fue esto y por eso yo hoy estoy aquí. Hermanos, eso es una posibilidad. Con esto, hermanos, nos quedamos hoy. Espero que hayamos aprendido un poco, escuchado un poco de las experiencias que hemos tenido y en este sentido, entonces, hermanos, podemos nosotros seguir aprendiendo, porque en la vida siempre seguimos aprendiendo. Siempre, hermanos, sigamos aprendiendo, no nos cansemos de aprender. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a orar y poner nuestra vida, nuestro rol, nuestro papel como padres, como madres, para que Él nos dé sabiduría y podamos con su dirección cumplir y honrar el nombre de Dios como tales. Padre, en esta mañana te damos gracias. Bendito Dios, porque podemos conocerte, por tu buena voluntad te hemos conocido. Dios, guárdenos de no instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Guárdenos, Señor, de preocuparnos más por ponerles comida en la mesa y vestido en su cuerpo, que sabemos, Dios, que está bien, pero entendemos y recordamos tu promesa que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, estas cosas vendrán por añadidura. Padre, ayúdanos a priorizar la búsqueda del reino de Dios y a modelar como padres y como madres la búsqueda del reino de Dios y presentar esto como modelo y como estilo de vida para con nuestros hijos y para con nuestras hijas. Danos la fuerza, la sabiduría, la necesitamos, Señor. Necesitamos tu instrucción. Necesitamos también, Señor, el modelo y el ejemplo de otros padres, de otras madres. Necesitamos también, Señor, el apoyo de la instrucción aquí en la iglesia, de la sabiduría, Señor, de aquellos hombres y mujeres que han confiado y han puesto tu esperanza en ti y que han, Dios mío, ha sido ejemplo para sus hijos, los cuales hoy nos pueden fortalecer, guiar, instruir, corregir también, Señor, para que nosotros lo hagamos de una mejor manera. Ayúdenos a que como iglesia en unidad podamos cuidar de nuestros hijos
y apoyarnos entre sí de tal manera, Dios, que podamos nosotros unir esfuerzos, recursos y oportunidades para que nuestros hijos, Señor, puedan alcanzar el éxito, nunca alejados de ti, sino amándote y sirviéndote. En el nombre de Cristo Jesús, amén.